Calcular la doble integral en la región R limitada por las gráficas y igual a x, y igual a menos x, y igual a x menos 4 y y igual a menos x más 4. Bueno, la razón por la cual nos sugieren el cambio de coordenadas que estoy encerrando es porque la región que queda entre la recta y igual a x, la recta y igual a x menos 4, y igual a menos x, y igual a menos x más 4, esta región que está aquí señalada se va a poder describir en un plano UV de una forma mucho más sencilla. Y esto va a ser posible gracias a que las ecuaciones, que las voy a escribir nuevamente, las ecuaciones que delimitan a la región, y igual a x, y igual a menos x, y igual a x menos 4, y igual a menos x más 4, estas ecuaciones se van a poder transformar gracias a este cambio de variable en unas ecuaciones mucho más sencillas. Vamos a observar por qué. Bueno, vamos a analizar. La primera ecuación, y igual a x, se va a poder transformar en la ecuación 0 es igual a x menos y. ¿Por qué hice esto? Pues porque voy a utilizar este cambio de coordenadas, y en el cambio de coordenadas la ecuación de abajo me dice que v es igual a x menos y, de modo que es conveniente pasar a la y del otro lado restando para que quede 0 es igual a x menos y esto va a ser igual a v gracias al cambio de coordenadas. Y aquí puedo decir que por lo tanto v va a ser igual a 0. Y entonces la primera ecuación se transforma en v igual a 0. Ahora vamos con la siguiente. Lo que tengo que hacer es pasar la x del otro lado para que me quede x más y es igual a 0. ¿Pero por qué hice esto? Pues porque x más y es a la variable u. Por lo tanto, u es igual a 0. Vamos con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación dice y es igual a x menos 4. ¿Qué es lo que conviene hacer aquí? Pues dejar a la x del lado derecho, así como aparece en esta ecuación, y la y pasa del lado derecho restando, el 4 pasa del lado izquierdo sumando. Y vamos a obtener 4 es igual a x menos y. Nuevamente el 4 pasa del lado izquierdo y la y pasa del lado derecho, y la razón es para que forme x menos y. Y x menos y es igual a v. Por lo tanto tengo la ecuación v es igual a 4, v es igual a 4. Vamos con la última. Aquí, ¿qué es lo que conviene hacer? Pues voy a pasar a la x del otro lado, del lado izquierdo, y me queda x más y es igual a 4. X más y es igual a 4. Y he formado a u. Por lo tanto, u es igual a 4. Entonces, lo que acabo de hacer es transformar la ecuación y igual a x mediante el cambio de coordenadas a la ecuación v es igual a 0, a la ecuación y es igual a menos x, a la ecuación u es igual a 0. Transformé la ecuación y es igual a x menos 4 en la ecuación v es igual a 4, y la ecuación y es igual a menos x más 4 en la ecuación u es igual a 4. Y estas ecuaciones las voy a dibujar en el plano UV. El plano UV. Y la forma de dibujar esto, o la región que van a acotar estas ecuaciones, va a ser mucho más sencilla. Además, el dibujo se va a poder hacer de una forma mucho más fácil. Vamos a resolver esto. Entonces voy a dibujar v es igual a 0. V es igual a 0 sería el eje U. Voy a dibujarlo. A ver.
sería este eje. V es igual a 0. Voy a poner aquí V es igual a 0. Ahora vamos a dibujar U es igual a 0. U igual a 0 es el eje V. Voy a dibujar al eje, bueno, voy a remarcar al eje V. Este es U igual a 0. Ahora vamos con V es igual a 4. Pues voy a suponer que aquí está el 4 y voy a trazar una recta en la cual V siempre sea igual a 4. Esta es V igual a 4. Ahora vamos con U es igual a 4. Pues vamos a dar la misma distancia. Aquí pues pongo el 4 y voy a trazar una recta en la cual U siempre sea igual a 4. Bueno, voy a moverla un poquito para acá. Bueno, ni modo, ahí quedó. No se puede ajustar como yo quería. Voy a mover esta parte y voy a señalar el 4 aquí. Listo. Bueno, entonces la región que tenía originalmente, bueno, aquí la dibujé más grande, no importa, pero lo importante es que la región que tenía originalmente se transforma en una región mucho más sencilla. ¿Por qué? Pues porque es un cuadrado y los límites son muy fáciles de expresar. La región se expresa de una forma muy sencilla. U tiene que estar entre 0 y 4. V tiene que estar entre 0 y 4. La región es muy fácil de definir. Y por lo tanto la integral va a resultar mucho más sencilla que la que teníamos al principio. Mucho más sencilla de resolver. Voy a copiar la integral. Es la doble integral de x más y entre 1 más x menos y. Esto se va a integrar sobre r por el elemento diferencial de r. Y bajo el cambio de coordenadas, pues tengo que sustituir todo. Tengo que sustituir x más y. Pero vamos a recordar que x más y es igual a u. De modo que aquí pongo u. Ahora vamos con lo demás. Aquí abajo tengo el 1. Y le voy a sumar x menos y. Pero vamos a recordar que x menos y es v. De modo que aquí va v. El elemento diferencial de área lo vamos a obtener al calcular el valor absoluto del jacobiano del cambio de coordenadas. Aquí va a ir, anteriormente teníamos dx dy, aquí ya va a ser en du dv. Y entonces va a ser x, y, uv, y el jacobiano se va a poder calcular de forma muy fácil. Vamos a calcular el jacobiano. El jacobiano de x, y a uv se va a calcular como 1 entre el jacobiano de uv en xy. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque el cálculo se va a facilitar si utilizo esta propiedad. Esta propiedad dice que el jacobiano de xy en uv va a ser el recíproco del jacobiano de uv en xy. El jacobiano de uv en xy se puede calcular de esta forma. Sería el determinante de la parcial de u con respecto a x, la parcial de u con respecto a y, la parcial de v con respecto a x, la parcial de v con respecto a y, y pues esto lo podemos obtener relativamente fácil de nuestro cambio de coordenadas.
de nuestro cambio de coordenadas, podemos obtener esto con relativa facilidad. Vamos a recordar que nuestro cambio de coordenadas es x igual a u es igual a x más y v es igual a x menos y. Lo voy a copiar. Híjoles, no se copió. Pero bueno, no importa. La parcial de u con respecto a x es 1. La parcial de u con respecto a y es 1. La parcial de v con respecto a x es 1 y la parcial de v con respecto a y es menos 1. El determinante se calcula muy fácilmente. 1 por menos 1 es menos 1. Menos 1 por 1, que es 1. Te va a quedar menos 1/2. Por lo tanto, el elemento diferencial de área va a ser el valor absoluto de menos 1/2 de u de v. Pero el valor absoluto de menos 1/2 pues va a ser igual a 1/2. Va a ser 1/2 de du de v. Y ese es el elemento diferencial de área que se obtiene con este cambio de coordenadas. Pues tengo que poner aquí el elemento diferencial de área, que es 1/2 de du de v. Y los límites de integración para esta integral son muy sencillos. Primero, límite con respecto a u. El límite con respecto a u es desde que u vale 0 hasta que u vale 4. Y para v va a ser lo mismo, desde que v vale 0 hasta que v vale 4. Aquí no hay ningún problema. Si yo barro respecto al eje u, va a estar muy claro que los límites son desde v es igual a 0, desde que u es igual a 0, perdón, hasta que u es igual a 4. Y con respecto a v es desde que v vale 0 hasta que v es igual a 4. Bueno, entonces vamos a calcular la integral. Voy a calcular esta parte primero. Esta parte la voy a calcular, que es la integral con respecto a u. La voy a señalar aquí y va a quedar como va a ser 1/2 por 1 entre 1 más v. Estas son constantes, se pasan y tengo que integrar a u con respecto a u. Es u cuadrada sobre 2. Y esto lo tengo que evaluar desde que u vale 0 hasta que u vale 4. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar esta expresión? ¿Cómo va a quedar esta expresión? Pues va a quedar de una forma muy sencilla. La expresión va a quedar, cuando u vale 4, aquí me queda 16. Entre 2 son 8. Entre 2 son 4. Entonces va a quedar 4 entre 1 más v. Y cuando u vale 0, todo este término se cancela. Y entonces esto es lo que tengo que integrar desde 0 a 4 con respecto a v. Y pues esta integral resulta muy sencilla. La integral va a ser 4 veces el logaritmo natural de v más 1 o 1 más v. Y esto se va a evaluar desde que v vale 0 hasta que v vale 4. Por lo tanto, la integral va a ser igual a 4 veces el logaritmo natural de 4 más 1, pues va a quedar un 5. Menos 4 veces el logaritmo natural de 0 más 1, pues va a quedar aquí un 1. Y logaritmo natural de 1, pues es igual a 0. Logaritmo natural de 1, esto va a ser 0. Por lo tanto, vamos a obtener el resultado y va a ser igual a 4 veces logaritmo natural de 5. Y este es el resultado de la integral planteada en el problema.